Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les traje un nuevo video. En este video vamos a continuar hablando acerca de los diferentes tipos de relaciones. En este caso, en este video vamos a tratar acerca de la relación one-to-one, uno a uno. Bien, habíamos visto el ejemplo de la siguiente base de datos relacional. Habíamos visto que una base de datos relacional está compuesta por tablas y por relaciones, ¿sí? Bueno, lo que hice yo a modo de adelantar y poder hacer un poquito más rápido este video es ya crear las clases relacionales. Fíjense que ya creé una clase que se llame usuario. Acá está la clase que se llama usuario, la clase que se llame docente, la clase curso, la clase correo electrónico y la clase alumno. Bien, si vemos en su interior, la clase usuario tiene, fíjense que como atributos tiene usuario y contraseña, user y pass, y la clase se llama usuario. Directamente la mapeé colocándole un @entity. Al colocarle @entity, Java detecta que es una clase y al detectar que es una clase de tipo entidad, genera una tabla con este mismo nombre en la base de datos. Cuando nosotros ponemos @entity y lo seguimos con un @table, generalmente se utiliza para cuando vos le querés cambiar el nombre en la base de datos. Vos querés que se llame la clase usuario en Java y en la base de datos, por ejemplo, tenerla en inglés. Sí, esto es, pero acuérdense que este @table podés ponerlo como no ponerlo. Y los mismos que los @column, porque los @column, si no los pongo, van a ver que igual crea estos dos atributos en la base de datos, estas dos columnas en la base de datos. No hace falta ponerle el @column. Cuando le ponen el @column es más para si ustedes quieren cambiarle el nombre en la base de datos. Bien, entonces ya tenemos, fíjense, ahí me olvidé de implementar serializable, perfecto. Pero ya tendríamos una clase, una tabla creada en la base de datos. Esa tabla se llamaría usuario. Esa tabla usuario, como les dije antes, tiene un usuario y una contraseña. Después tenemos docente. La clase docente tiene 3 atributos: legajo, nombre y apellido. La clave sería el legajo, ¿sí? Y acuérdense que en la base de datos se va a crear la tabla docente con las 3 columnas: legajo, nombre y apellido. Recuerden siempre que una clase para poder ser mapeada, tiene que implementar serializable, tiene que tener un constructor vacío y los get y set correspondientes. Van a ver que alumno tiene algo muy parecido, tiene legajo, nombre y apellido. El legajo sería el ID. Y bueno, seteo que que alumno es una entidad para que cree la tabla en la base de datos. Bien, no trabajé con muchos campos. Un alumno no tendría solo legajo, nombre y apellido, sino que tendría un DNI, tendría una dirección, una localidad, demás. Trabajé con menos datos para que el ejemplo sea un poco más corto, ¿sí? Bien, después tenemos la clase correo electrónico. Correo electrónico implementa serializable, perfecto, está mapeado como entidad y solamente tiene 2 atributos: el ID, que se va a generar automáticamente, y una descripción que sería el correo electrónico. Y por último, el curso, que como yo les decía en el anterior video, un curso tiene una comisión y un año, se está dictando en el año 2020. Y es la comisión 1, la comisión 2, la comisión 3. También podría tener un cuatrimestre, un semestre, pero no lo puse para no hacer muy largo el video. Bien, por último, en el main, lo que hago es agregar un usuario. En este caso, vamos a eliminar todo este código que está comentado. Vamos a crear el usuario Claudio 123 y vamos a ver si efectivamente se crea la base de datos en MySQL.
Yo actualmente no tengo ninguna base de datos. Si voy a hibernate.sfg.xml, van a ver que se tendría que crear la base de datos llamada bd hibernate 3. Ejecuto este código, run as Java application. Bueno, está bien que está bueno que tire error a veces. Ah, bien, porque yo saqué la clase materia, porque cambié el ejemplo. En el hibernate.sfg.xml no va a estar materia, pero sí va a estar correo electrónico. Acuérdense que en este archivito, en el hibernate.sfg.xml, se encuentran todas las clases que están haciendo mapeadas, ¿sí? Electrónico. Perfecto. Entonces, bien. Movemos esto. Bien. Estaría bueno tener una materia también, pero no quise hacer tan largo el ejemplo. Actualmente no está la base de datos creada. Bueno, ahí cambié el hibernate.sfg.xml, le cambié el mapeo. Estaba mapeando una clase que no existía porque acá no tengo la clase materia, ¿sí? Lo cambié por la clase correo electrónico para que tengan un ejemplo de cada relación. Bien, vuelvo a ejecutar el código app.java run as Java application. Ahora se corrió y está bien. Fíjense que se creó las 5 tablas y se insertó un usuario, ¿sí? Si yo voy a MySQL, voy a la base de datos Hibernate. Fíjense, un alumno se creó con un legajo, un nombre, un apellido, correo electrónico, un ID y una descripción, un curso con un ID, un año y una comisión, un docente, legajo, nombre y apellido, y un usuario llamado Claudio y 123. Bueno, ahora sí que tengo ya mapeadas las entidades, puedo trabajar en las relaciones, ¿sí? Si nos fijamos en la base de datos, fíjense, docente, tenemos un docente, ponele. Si tenemos un docente agregado y si nos fijamos en los usuarios, tenemos un usuario, Claudio 123. ¿Hay una relación entre estas tablas? No, no hay ninguna tabla intermedia que una docente es por usuario, no hay, porque estaría mal, porque no es una relación de muchos a muchos, es una relación 1 a 1. Al ser una relación 1 a 1, aquí podría aparecerme el legajo, nombre y apellido y el ID del usuario, que en este caso sería el username, que es la PK. Fíjense que el usuario, la clave es el username, ¿sí? Este user. No hay nada que relacione a docente o a usuario. Acá tendría que decirme, por ejemplo, Claudio Fernández, nombre, apellido, legajo 999 y tendría que tener un usuario, pero no existe esa columna usuario. Me está faltando la relación. O si lo pienso desde usuario, este usuario no está vinculado a ningún docente. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar en esta relación, ¿sí? En la relación one-to-one. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, ¿sí? Esta relación. Para realizar esa relación desde código Java, nosotros podemos pensar lo siguiente. Un usuario puede tener en su interior un objeto de tipo docente, si vos lo pensás en cuanto a clases, ¿sí? O también lo podés pensar al revés, porque es una relación de 1 a 1. Un docente puede tener, ¿qué? Un objeto de tipo usuario, ¿sí? Entonces, esta sería la forma de relacionarlos. Esta sería la forma desde Hibernate de crear la relación. A docente le podemos agregar un usuario y establecer la relación. O la otra que les decía que a un usuario le podrías agregar un objeto de tipo docente. A la clase usuario, un objeto de tipo docente y establecer la relación. Bien, les muestro cómo sería eso.
desde código. Entonces, desde código haríamos lo siguiente. A un docente, ahora un docente va a tener un objeto de tipo usuario en su interior. ¿Sí? Recuerden que por cada atributo que se agrega, tienen que agregar el getInset correspondiente. Segundo clic, source, generate getters and setters. Bien. Bien. Entonces ya agregué el objeto usuario. ¿Alcanza con eso solo? No, no alcanza con eso solo. Tenemos que establecer dos cositas. Le ponemos una arroba y le ponemos el tipo de relación que une las dos tablas. En este caso sería one to one. Y van a ver que tenemos que setear un atributo aquí adentro. Tenemos que setear el atributo cascade. ¿Se acuerdan de las cosas de tipo cascada en las bases de datos? Las cosas de tipo cascadas en las bases de datos producían que cuando se borraba uno, se borraban todos sus relacionados en cascada. Cuando se agregaba uno, se agregaba el relacionado en cascada. Y así trabajaba de manera cascada, con varios objetos, con varias tablas al mismo tiempo. Creo que la forma más fácil de entender es borrar en cascada, porque en borrar en cascada te borraba en la tabla principal y te borraba en la siguiente, ¿sí? Entonces, una vez que estableces las relaciones entre dos tablas, tenés que setear la cascada. ¿Cómo va a trabajar la cascada? Y acá le pones que la cascada va a ser, y en este caso hay varios tipos de cascada. Vos tenés que ver los diferentes tipos que hay. Cascada de type, punto, y te va a mostrar estos distintos que hay. Por ejemplo, si vos pones cascada de type.remove, va a tener cascada solo para remover. Si vos pones cascade.al, va a tener cascada para hacer todo, ¿sí? Para remover, para agregar y para demás. Si vos pones cascadetype.refresh, si refrescas uno de los objetos principales, se refrescan los elementos siguientes, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar en este caso con cascadetype.all. ¿Alcanza con el objeto cascada? No. Me falta solo una cosita acá, un tag, que es el @joinColumn. Y esto me va a generar una nueva tabla. Vincular con un usuario me va a generar una nueva tabla. ¿Cómo se va a llamar esa tabla? Name, le pongo. Y bueno, la columna, y vos le pones el nombre de esta relación. O sea, esta relación me va a generar una columna. ¿Cómo se va a llamar esa columna? Usuario. -C, para que vean que es la columna. ¿Cómo se llama la columna? Le pongo -C para que veas que es el nombre de la columna. Bien, acerca de las cascadas, ustedes siempre les digo que no se queden con lo que yo les digo, que busquen más información. Si buscan los valores, les va a explicar qué es cada uno, qué es cascade.merge, qué es cascade.refresh y demás. Hay algunos que capaz que ya no existan porque depende de la versión, se van cambiando y demás. Pero siempre no se queden con solo lo que yo les muestro, lean. Yo generalmente les recomiendo libros, o el que quiera preguntarme de libros, no tengo ningún problema en recomendarle. Bien, a todo esto volvemos al ejercicio. Al docente le agregamos un usuario y esto me genera una columna y un tipo de relación. Este era el tipo de relación que tenía. Bien. Bueno, ahora vamos a probar esto con código. Voy a eliminar la base de datos que yo tengo. Borro todo, ¿sí? Y ahora voy a app.java. Van a ver, voy a agregar un docente. Agrego un nuevo docente. Docente legajo
legajo es 9999, el docente, el nombre le vamos a poner Claudio, y al docente le vamos a setear el apellido Fernández. Bueno, además de hacer todo esto, creamos este usuario que es Claudio123, y después lo que hacemos es al docente setearle el usuario, que va a ser este usuario que estamos creando en la parte superior, Claudio123. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Session.save para guardar los cambios. Guardamos el objeto de tipo docente. Fíjense, ¿estamos guardando el usuario? No, solo voy a guardar el docente. ¿Sí? Y ahora voy a ejecutar este código. No tengo ninguna base de datos creada. Ejecuto el código. Segundo clic, Run as Java Application. Se ejecuta el código. Fíjense que ahora se va a crear esta línea que, fíjense, hace un alter de la tabla docente para agregarle la clave foránea usuario. ¿Sí? Aquí. Referencia a usuario en la tabla usuarios. Y después, fíjense, yo agregué solamente un docente, pero ¿qué también agregó? Su usuario. ¿Sí? Vamos a ver en código. Acá si entramos a MySQL, vamos a ver. ¿Usuario? ¿Se creó el usuario? Sí, se creó el usuario automáticamente. ¿Por qué? Porque está trabajando en cascada. Al trabajar en cascada, si guarda uno, guarda el siguiente también. Guarda el principal y el secundario. En este caso, el secundario sería usuario. No está creado, entonces lo guarda. Trabaja en cascada. Bueno, por cascada está trabajando y está agregando también este usuario con este paso. Usuario Claudio123, pass 1, usuario 123. No, usuario Claudio, pass 123. Y en docente, si visualizamos, legajo, aparece el legajo del docente, el apellido Fernández, el nombre Claudio, y se creó esta nueva tabla, ¿para qué? Para vincular con la tabla usuario. A este está vinculando este usuario, Claudio, con este. Claudio, con el usuario, porque acuérdense que un usuario, ¿quién es la clave? El user es la clave, entonces coloca la clave en la tabla docente. Capaz, esperen que lo voy a correr otra vez y le voy a cambiar el nombre, porque justo se repiten ahí. Vamos a hacer así. Que el usuario se llame Claudio, Claudio123, con la clave 123, ¿sí? Entonces ejecuto el código nuevamente, para que quede más claro. Estoy ejecutando el código, voy a MySQL. Fíjense, el usuario que creé es... El usuario se llama Claudio123 con 123. Y yo voy a docente y están los datos del docente, es Claudio Fernández con 999, con su legajo. Y esta se genera esta nueva columna llamada usuario-c que vincula con la otra tabla usuario a través de su clave principal. Acá la clave es Claudio123. Aquí va a aparecer la clave Claudio123. Bien, espero que lo hayan entendido. Y se acuerdan que yo les dije que había dos formas. Bueno, ahora solo vimos la primera forma. Esto sería primera forma de realizar. Esto sería parte de la primera forma de realizarlo. La segunda forma de realizarlo, ¿cuál sería? Esto lo cambiamos, esto lo cambiamos. Nosotros al docente le agregamos un usuario. Al docente le agregamos un usuario. Y la otra forma de realizarlo es que al usuario agregarle un docente. Cualquiera de las dos formas, como es una relación uno a uno, cualquiera de las dos formas es válida. Entonces al usuario le podríamos, o una o la otra, ¿no?
no las dos a la vez. Bueno, al usuario le vamos a agregar un docente. Fíjense así. De vuelta creamos, le decimos el tipo de relación, one-to-one, cascade, cascade type.all y el @join column. Esta es la nueva tabla que se está generando, como las querés llamar. Y vamos a llamarla docente, clave docente o ¿qué sería? El legajo del docente. Porque va a tener el legajo del docente de la otra tabla. Va a tener la clave. Acá se va a crear la relación colocando la clave. Entonces le pongo legajo docente. Name igual. Recuerden que acá lo que hace es copiarte la clave del docente en la tabla usuario, por eso como la clave del docente es el legajo, esta columna en sí va a tener el legajo del docente. También no se olviden de hacer los get y set correspondientes. Source, get y set de docente. Estamos haciendo lo mismo, esta sería la segunda forma posible de hacerlo. ¿Sí? Borramos, acuérdense, one-to-one la relación y el join column, nombre de la columna que se va a generar. MySQL, borro todo. Y ahora me voy a app.java. Y en lugar de al docente cargarle el usuario, ahora es distinto. Al usuario, ¿qué le cargamos? Ah, miren, justo en el ejemplo anterior había hecho 2 save. Pero no hace falta hacer 2 save de las dos cosas que estás agregando, porque trabaja en cascada. Lo probamos ahora. Fíjense, yo solo voy a hacer un save. Al usuario le seteo el docente. ¿Sí? Y solo voy a hacer session.save de usuario, para que me crean que como trabaja en cascada te va a agregar los dos. Te va a agregar este que no existe en la base de datos porque va a estar vacía y este que no existe en la base de datos porque está también vacía. Y solo estoy guardando el usuario, el objeto principal que está vinculando todo. Bien, me fijo, MySQL. Bien, no tiene base de datos, ejecuto app.java, run as Java application. Bien, se insertó dos cosas, aunque esté insertando sola uno. Fíjense cuánto estoy insertando, uno solo. Se insertó dos, cascada. Se agregó la foreign key en la tabla usuario. Fíjense que está alterando la tabla usuario, le está agregando una foreign key. Vamos aquí al código. Vamos a ver el docente si se agregó. Bien, se agregó el docente. Y ahora a usuario, fíjense, le estoy vinculando a este usuario a un legajo docente. ¿Sí? Otra forma que tienen de ver esto es query o database acá. Database, reverse engineer. Siguiente. Bueno, clave. Siguiente. Seleccionan base de datos. Siguiente, siguiente. Ejecutamos. Siguiente, finalizar. Y van a ver que lo que hicimos recién es esta, la relación, la clave foránea entre las dos tablas, y esta es una relación one-to-one. Bien, perfecto, espero que hayan entendido el video. Los espero en el próximo. Saludos.